Dígame, nosotros hemos tenido ya la oportunidad de entrevistar distintos precandidatos al Congreso para las elecciones siguientes del 26 de enero. Y hemos escuchado, bueno, todo tipo de comentarios, propuestas también. En algunos casos hemos recogido también de algunos vecinos, incluso eslogan de algunos precandidatos, dejándonos propuestas como generar más trabajo, programas sociales. Entonces, muchos nos han consultado cuáles son las funciones puntuales de un congresista, ¿no? Estamos hablando de un poder legislativo que no básicamente puede, digamos, cumplir con todas las promesas que algunos nos dejan. Entonces, quisiéramos saber, o que usted nos pueda ilustrar, dado que tiene experiencia en gestión pública, hasta dónde puede un congresista apoyar justamente estas causas sociales, la inseguridad ciudadana, el comercio informal, la corrupción que se vive también en todos los gobiernos locales, regionales. Efectivamente, el Congreso, si bien es cierto, no ejecuta el presupuesto, no ejecuta las políticas y las dicta. Ellos legislan y también fiscalizan la labor que realiza dentro del gobierno ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Entonces es importante que la ciudadanía sepa que los congresistas sí tienen una labor importante en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La pregunta es cómo. En la lucha anticorrupción es muy importante, primero, nosotros como partido político llevamos la propuesta de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Otra cosa que queremos resaltar es la renovación por tercios, es decir, a mitad del periodo parlamentario, que sea la ciudadanía que diga quiénes concluyen el mandato y quiénes deberían ser renovados y cambiados porque no están realizando una labor efectiva. Otros temas importantes, Lima, yo vivo en Lima, a pesar de que nací en Chincha, soy de provincia. Estudio en una universidad del Estado, en la Universidad de Villarreal, y creo que es importante que distribuyamos mejor el presupuesto de la República para luchar efectivamente contra la corrupción, pero también para solucionar los problemas. Y desde el Congreso se puede hacer más presupuesto para seguridad ciudadana, más presupuesto para los gobiernos locales. Lima no puede ser que reciba 2.500 millones al año, que si lo dividimos entre la población más o menos son 800 soles al año, para solucionar problemas de inseguridad y de transitabilidad que tenemos en Lima. Entonces es importante que desde el Congreso de la República se mejore la distribución del presupuesto y que sea un presupuesto distribuido de tal manera que se priorice efectivamente la parte operativa, que no gasten los ministerios ni las municipalidades en asesorías, consultorías que finalmente no le dan solución a los problemas de los ciudadanos. Bien, quisiera ahondar en la parte de la corrupción, efectivamente, ya que es un mal que nos ha venido haciendo daño en los últimos años en la política nacional, teniendo tantos líderes políticos vinculados con actos de corrupción. Entonces, desde el legislativo, la lucha con la corrupción. ¿Qué proyecto de ley podría generarse o podría usted proponer, o tal vez su partido también como bancada, para enfrentar estos actos, ¿no? Que es uno de los principales problemas a nivel nacional? Creo que el endurecimiento de las penas tiene que ser algo que tenemos que lograr. Mejorar el presupuesto tanto para la Procuraduría como para la Fiscalía y garantizar su independencia es algo que también tenemos que hacer desde el Congreso de la República. Dentro del Congreso de la República, lamentablemente, hemos visto hechos terribles de corrupción en todos los niveles, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos distritales. Entonces, tenemos que trabajar sobre todo por hacer las penas más duras, pero también por hacer todo más transparente, que el funcionario público transparente su información para que el ciudadano también lo pueda ver, digamos, cómo es la evolución de su patrimonio, ¿no? De pronto tienen una casa y cuántos años tienen trabajando, 1 o 2 años, ¿cómo, no? ¿De dónde pecata mía? Si no es de la sacristía. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar por eso. Quisiera ahondar un poco más en el tema de la violencia contra la mujer, violencia de género. Había una reforma política que era la paridad, ¿no? Y también que sea equivalente el número de candidatos hombres y mujeres, que no se aplican en esas elecciones. Entonces quisiera saber, primero, si la lista del partido Somos Perú lleva mujeres, efectivamente, al no ser una obligación, algunos quizás se están librando, no lo sé, pero cómo está conformada la lista de Somos, a la vez, cómo enfrentar también todo este tema de violencia, feminicidio, que la verdad se han plantado propuestas, no se han aplicado, y
aparecen los números de casos igual, ¿no? Sí, son terribles los casos de feminicidios, pero también de violencia contra la mujer, que muchas veces la fiscalía no lo enfoca bien y terminan dándoles penas menos severas a aquellos que cometen esos actos, ¿no? Yo creo que en el tema de violencia, no solo contra la mujer, sino también contra los niños y la población vulnerable, tenemos que endurecer las penas. Yo sí soy bien radical en el momento en que alguien viola y mata a un niño, a una persona con discapacidad o a una persona que está en desventaja total con la persona que está cometiendo ese delito. Yo creo que sí tiene que ser sancionado. En el caso de niños y personas con alguna discapacidad, yo creo que tenemos que ir a penas mucho más drásticas. En el Perú no se puede implementar la pena de muerte porque estamos en el Pacto de San José, pero sí podemos endurecerlas, tal vez ir a una castración química. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que eso sirva de lección para que otras personas no puedan, tengan clara la sanción que van a recibir en caso de cometerlo. Eso es por un lado, y por otro lado la participación de la mujer en la política nacional sí vemos que es poca. Tuve la oportunidad de estar en un fórum representando a Somos Perú en el Congreso de la República, en el que se vio la paridad y la alternancia como formas de participación ciudadana en la política por parte de las mujeres. Me parece importante que esas reformas se den, que se apliquen. En el partido sí, en el partido tenemos una presidenta mujer, es Patricia Lee, y yo, bueno, soy parte de la lista. Hay otras mujeres del partido que forman parte de la lista, no solamente en cumplimiento de la ley, sino porque creemos que las mujeres podemos brindar en este espacio político soluciones y también estamos muy capacitadas, pero tenemos que ser la voz de aquellas que no pueden levantar su voz, ¿no? Tenemos en todo el Perú, en muchos distritos donde la mujer no forma parte de la vida política, donde no tienen alcances para poder terminar los estudios, donde no pueden alcanzar estudiar, terminar la secundaria, mucho menos ir a un tema universitario o técnico, y tenemos que trabajar por ellos. Yo creo que en ese tema estoy muy comprometida, vengo trabajando muchos años con un grupo de profesionales del colectivo Ni con el pétalo de una rosa para trabajar por el tema de la mujer, pero también el tema de los niños y las personas con discapacidad. ¿Cuál es, digamos, la función principal de este colectivo? O sea, digamos, ¿dónde ejecuta sus actividades? ¿Cuál es, digamos, el pilar que lideras tú a través de este grupo? Somos un grupo de profesionales que colabora con las mujeres y con las personas, niños, adolescentes y personas con discapacidad que se encuentran en violencia. Los ayudamos con temas legales, pero también con acogimiento. Buscamos la forma de ayudarlos para que puedan salir de ese tema de violencia. Somos un grupo no tan grande, pero colaboramos con un granito de arena en esta lucha. También hemos participado en diferentes marchas, etcétera, pero creo que lo más importante es que las personas puedan ver que estos temas son muy importantes y que aporten de alguna manera para la lucha contra la violencia. Pero dime, ¿este colectivo trabaja, digamos, a función local, regional? No, en Lima Metropolitana. Lima Metropolitana. Estamos trabajando dentro de Lima Metropolitana, estamos en Surco, en La Molina, en Ate, ahora estamos trabajando en todo lo que es Lima Sur, Lima Este, y ojalá muchas otras personas que me están escuchando se unan al colectivo para poder seguir trabajando por una causa noble y causa a la que todos debemos colaborar, ¿no? Claro, bueno, ¿por dónde podrían tal vez ellos encontrarte, tener contacto con ustedes? A través de la página del Facebook. Tenemos un Facebook, Ni con el pétalo de una rosa. También pueden escribirme a través de las redes sociales a mí y las voy a poner en contacto y vamos a formar para que formen parte de este colectivo. Tenemos una llamada adelante, por favor. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Franklin, Callao. ¿Te gusta? Los audífonos. Sí. Adelante, ¿cuál es tu pregunta o comentario? Sí, agradecer también ahí a su invitada, a la señorita, y es bueno la formación así de colectivos para un bien común que es la sociedad, pero también sugerirle que por favor el colectivo formado que sea para un bien. En este sentido tenemos que exigir mediante nosotros una firma, un referéndum al presidente Vizcarra, y ya disolvió el Congreso y estas personas que han sido sacadas, vamos a decir, anuladas, ya no postulen. Tenemos ahí a Mulder, tenemos a Becerril, tenemos a Mexiguán, que quieren postular de nuevo. Entonces, yo digo, esta formación de colectivos es bueno para sus partidos, pero también tiene que ser bueno para la sociedad. Basta ya, no queremos ver más a esas personas, en este sentido, a los que han sido
ya apartado de este Congreso. Y esa es mi sugerencia a la señorita invitada, agradecerle, porque mediante la formación de ellas o el colectivo se hace que la sociedad se informe mucho más. Pero también tenemos que ponernos a que esas personas que ya salieron del Congreso, que han sido disueltos, regresen, no queremos verlos más. Muchísimas gracias. Gracias también por tu llamada, muy buen fin de semana. Gina, bueno, efectivamente, justo lo que conversábamos. Nos recojo dos comentarios, ¿no? Uno, la importancia de crear estos colectivos que desde su lugar apoyan, contribuyen, ¿verdad?, a esta preocupación social. Y lo segundo, bueno, la preocupación del señor, como muchas personas, con respecto a que de este Congreso disuelto, varios parece que van a postular nuevamente, ¿no? Exacto. Yo creo que esta crisis debe servir al Perú como una oportunidad para renovar la clase política, que creo que está muy venida menos, la clase política que nos ha hundido en una crisis no de unos meses, tenemos años en una crisis política, sin problemas reales sin soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. Yo soy de clase media, siempre digo que la clase media es el jamón del sándwich, pagamos impuestos, trabajamos hasta altas horas de la noche, sales a las 8 de la mañana, regresas a las 8 o 9 de la noche a casa y recibes tu sueldo, y si eres CAS, por ejemplo, y trabajas en el Estado, no tienes CTS. Entonces, hay varios problemas por resolver que el legislativo y el ejecutivo tienen que resolver en conjunto. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que eso se realice. Y esta crisis política debe servir como oportunidad para, primero, como te dije, renovar la clase política. Segundo, para enfocarnos realmente en las soluciones que necesita la población en estos problemas que son tan, pero tan importantes. Entonces, yo creo que es importante, y el señor tiene toda la razón, yo creo que no deberían postularse a aquellos que ya formaron parte del Congreso, un Congreso que nos ha avergonzado durante mucho tiempo. La Municipalidad Metropolitana de Lima, a la cual haces mención, si bien tiene un presupuesto recortado, pudimos identificar que ha ejecutado la cuarta parte de este presupuesto, o sea, un 25%. O sea, habiendo gobiernos locales, es decir, distritales, que tienen un mejor porcentaje en ejecución de obras. Entonces, ahí, ¿cuál crees que es el déficit? ¿En qué se está fallando? O sea, si tenemos poco presupuesto, ¿por qué no ejecutarlo todo? Exactamente, yo creo que ahí viene por un tema también de mejorar la clase política. No puede ser que un alcalde que ingresa, en vez de continuar las cosas que están bien, o de continuar y ejecutar aquellos proyectos que ya están listos para ejecutar en este periodo, simplemente los ponga a revisión y los postergue, y no los haga o los cambie. ¿Por qué? Por querer ponerle su marca o su sello al proyecto. Eso de verdad no se debe permitir. El gobierno ejecutivo y el gobierno, digamos, distrital, provincial, debe trabajar por un presupuesto multianual en que sea quien sea que entre, ejecute un plan para la ciudad. Y ese es el resultado. Muchos de estos alcaldes no han ejecutado porque están cambiando de planes, priorizando otras cosas, en vez de ejecutar lo que ya está y que va a solucionar los problemas. Entonces, yo le pregunto a la señorita, ¿está de acuerdo con la reducción del sueldo de los congresistas? Porque ese es el clamor popular de todos los peruanos. Y otra pregunta, y yo quería, pregunta personal, yo le preguntaría si los sueldos de los congresistas fueran 2.000 o 3.000, ¿se animaría a postular? Gracias. Gracias también, Elmer. Gina, a ver, tu comentario. Hay dos preguntas aquí, ¿no? De la propuesta, o de este tipo de propuestas que en campaña se suelen hacer, que para algunos es populismo, efectivamente, y para otros sí puede ser algo concretizable. Sobre eso, primero me gustaría escucharte. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, respecto al tema en sí de los sueldos, ¿no? Yo creo que cada uno debe ganar de acuerdo a la labor que realiza. ¿Okay? Si tú trabajas 8 horas, pues tienes que ganar por las 8 horas de trabajo que realizas. Si eres un profesional, tienes que ganar por todo ese trabajo que has realizado previamente y de acuerdo a tu experiencia. Sí creo que si se le quita ciertas joyerías al Congreso, que las tienen los congresistas, vamos a tener gente que sí quiere hacer un servicio público. Hay algo que sí tenemos que recordar, que los congresistas actualmente tienen solo ese trabajo, no pueden trabajar en otra cosa. Entonces, obviamente, si tú tienes a una persona que gana poco, estoy poniendo no el ejemplo de un congresista, vamos a poner el ejemplo de otro funcionario público, correcto, que gana poco y tiene la posibilidad de actuar
como un corrupto porque va a pedir coimas aquí o allá para completar su presupuesto, no está solucionando el problema de la corrupción. Lo que tienes que hacer es pagarle a cada quien de acuerdo al trabajo que realiza y obviamente en el caso de Congreso, si va a dedicarse exclusivamente, que se le pague de acuerdo al trabajo que realiza. Y si se les va a pagar eso, bueno, darle la posibilidad también de que realice sus labores digamos, profesionales, adherentes a lo que ha venido haciendo durante todos estos años, porque es importante y necesario que las personas, a la hora de realizar ese servicio público, lo hagan también sin tener que estar pensando en otras cosas para completar su canasta. Correcto. Tenemos una llamada, me informan de cabina. Buenos días, sí, señor Diego de los Olivos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Escucha? Diego de los Olivos. Diego, ¿qué tal? Adelante, te escuchamos. Mire, escuchaba la vez pasada yo a Vargas Llosa. Él decía que su libro, tiene un libro que es En el agua, que una empresa privada cuando está en crisis económica tiene tres modalidades de libre mercado: o se reestructura, o se fusiona o desaparece, pero el Estado no tiene por qué intervenir en una empresa privada con dinero de los peruanos para dar el dinero. ¿A qué va mi pregunta? Mire, en el semanario de Hildebrand ha salido de que el Estado peruano con Vizcarra este año le ha dado a 4 señores y buenos amigos de comunicación casi 400 millones de dólares. En 10 años les ha dado casi 15.000 millones de soles con plata de los peruanos. La pregunta siguiente sería, a nivel nacional hay radios regionales, radios provinciales, radios en diferentes partes de Perú que no reciben ni un sol. Esas radios son escuchadas porque si usted viaja a provincias, a un caserío, a un distrito, ese ciudadano de ese caserío siempre escucha su radio regional, porque esa radio regional siempre le va a informar cosas que pasan en su región, en su lugar. Pero esa radio no recibe nada, pero 4 señores sí reciben. El señor Mulder presentó un proyecto de ley que se hizo ley para que el Estado, o sea, ni plata no le dé a 4 señores, porque como dice la candidata, acá en Lima Norte, por ejemplo, por Comas, hay colegios que se están cayendo y el Estado no se preocupa por ellos. La pregunta sería, ella como congresista presentaría un proyecto de ley para que el Estado no le dé dinero a 4 señores, o para que haya un canon de publicidad que sea democrático para todos. Por ejemplo, Radio Latina no recibe ni un sol y es una emisora muy escuchada. Y la pregunta sería la siguiente, pues no, si ella presentaría un proyecto de ley para que haya un canon democrático de publicidad. Gracias. Gracias, Diego, por tu llamada. Bueno, hace referencia a lo que fue la ley que regula el gasto de publicidad por parte del Estado, lo que se llamaba ley Mordaza. Ahondando en este tema de la ley Mordaza, y también lo que es justamente el Estado, como se especula, financista algunas empresas privadas a través de algunos sectores. ¿Qué opinión al respecto, Gina? Bueno, respecto a este tema, yo creo que, como te dije al principio, hay que dejar de gastar en aquello que no suma a la solución del problema. Se tiene que gastar de acuerdo a lo que se necesita como Estado. Por ejemplo, si es necesario hacer una difusión en todo, a ver, hablemos de Apurímac. En Apurímac, porque se está haciendo un trabajo contra la anemia, pues recurramos a los medios locales, que son los que escuchan en Apurímac. Entonces no le vamos a poner plata pues a a un diario nacional, cuando sabemos que en Apurímac, que es una zona deprimida, sobre todo en los caseríos, no van a poder comprar el comercio. Entonces recurramos a los medios locales. Yo creo que sí, que el dinero de la publicidad del Estado debe ser primero de difusión para todos, o sea, todos deberían tener la posibilidad de tener publicidad estatal, como ustedes, Radio Latina, el caserío más chiquitito de Apurímac, donde se pueda difundir lo que es necesario e importante para dar solución a los problemas del Estado, ¿no? Eso es muy importante, saber distribuirlo, pero eso también depende del Ejecutivo. Sí se tiene que generar una norma que se redistribuya mejor este dinero del Estado. Correcto. Cuando estuvimos conversando hace un momento con respecto a una de las llamadas también de las personas que nos escuchan, estábamos hablando justamente del tema de el sueldo de un congresista, que puede ser muy alto y todo ello, y me quedó pendiente poder consultarte con lo que mencionabas, incluso que eran las joyerías que tiene un congresista. Efectivamente, el sueldo no creo que sea lo más escandalizado, sino que el Congreso les paga un staff de asesores, un staff de personas que los acompañan, que le cargan la maleta probablemente, que le dicen qué decir, qué no decir, que le preparan el discurso. Entonces,
terminamos no pagando un sueldo exabrupto de un solo congresista, sino de varias personas. Exacto. Entonces, eso de ahí, ¿cómo podríamos enfrentarlo? ¿Crees que es algo que se debe corregir? Sí, yo creo que es algo que se debe corregir. Muchas veces los políticos actúan de espalda al pueblo porque no la sufren, no la pasan. O sea, un trabajador en Lima Metropolitana para ir a su trabajo, yo me demoro 1 hora y media, 2 horas para llegar a mi trabajo. Muchos de los limeños, muchos de los peruanos demoramos mucho tiempo en llegar a nuestro trabajo. ¿Por qué un congresista tendría que poner su circulina y llegar en 15 minutos al Congreso de la República? No. Todos los peruanos somos peruanos y deberíamos tener el mismo nivel. Entonces yo creo en eso. Creo que si vas a realizar esa labor, esa función, tienes que realizarla también de acuerdo a tus posibilidades. No tienes que tener 50 secretarias, ni 2 asistentes, ni auto especial, ni seguridad. Tienes que trabajar de acuerdo a lo que estás trabajando. Es un trabajo más, es un servicio público. Entonces tienes que hacerlo en las condiciones necesarias para realizar bien tu labor. Nada más, no gollorías, no cosas adicionales que realmente no suman. Bien, ahora te pregunto, Gina, por los políticos que tenemos en la actualidad, o bueno, digamos, los del Congreso saliente, los que se perfilan como posibles candidatos, para ponerme también en el otro lado de la vereda. Se disolvió un Congreso que para muchos era el Congreso más corrupto, más deplorable, que efectivamente, como lo han dicho también, no representaba a nadie, y que, como lo acabas de mencionar, trabajaba de espaldas al pueblo. Pero somos nosotros los que los hemos puesto ahí, ¿correcto? Entonces, claro, reclamábamos una disolución, la cual yo también considero que era necesario, pero éramos nosotros quienes hemos escogido. Entonces, ¿qué consideras tú o qué puedes recomendarle a las personas o cuál sería tu punto de vista para no cometer los mismos errores? O sea, que en enero no volvamos a escoger a las mismas personas que ahora hemos teóricamente sacado del Congreso. Exacto. Primero, que revisemos bien la hoja de vida de los postulantes, que optemos por gente que sabe lo que está yendo a hacer. Segundo, creo que lo más importante es que los que se postulan al Congreso transparenten también todas las cosas que tienen para que no haya ningún tipo de observación respecto a eso. Y tercero, que creo que es lo más importante, que todos los candidatos al Congreso tengan la misma oportunidad de exponer sus ideas. Porque muchas veces se escogen a los mismos de siempre porque son a los únicos a los que se invitan a los medios. Son los únicos que tienen la posibilidad de hacer los más grandes paneles o poner la mayor cantidad de publicidad. Entonces, de repente estamos perdiendo valiosos cuadros en aquellos que no tienen esa oportunidad. Entonces, creo que en eso sí tiene que trabajar el Estado para darle más oportunidad a todas las personas que se están postulando para poder exponer sus ideas, sus planes de trabajo y con transparencia publicar en las redes o en la página web sus currículums vitae, que vean cómo se han formado, cuáles son sus posibilidades y cómo van a poder actuar dentro del Congreso, ¿no? Perfecto. Tenemos otra llamada, si me permites. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Con respecto a la congresista, porque la noto una persona muy preparada y tiene bastante vehemencia, y eso es importantísimo, tener ese espíritu de hacer las cosas bien, la felicito. Quisiera preguntarle, mire, yo vivo acá cerca de los peajes de Lima Norte, cerca de Changuilá, y yo he estado en las reuniones y acá la gente está muy indignadísima. Aproximadamente hay 1,5 millones de personas que utilizamos ese peaje, y es un robo tremendo. Ya se ha demostrado categóricamente que la empresa Odebrecht es una empresa delincuencial, y en 2016 esta empresa le vende a una empresa canadiense el peaje de Lima Norte, pero cuando ya se sabía que el señor Marcelo Odebrecht era un delincuente. Yo le pregunto a usted estaría de acuerdo como congresista que esos peajes que le hacen tanto daño, y es una vergüenza nacional, realmente una vergüenza, una indignación, sean anulados? Porque el Perú tiene todo para ganar. Hay muchos juristas, el Colegio de Economistas, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados ha dicho que esos peajes deben ser anulados. Pero lamentablemente el alcalde Muñoz creo que está muy arraigado a esa empresa. ¿Usted como congresista presentaría un proyecto de ley para diferenciarse de esta actual clase política? Gracias. Gracias por tu llamada, Gina. Sí, efectivamente yo replico el comentario de este radio escucha en 2 preguntas. Primero, desde el legislativo, ¿cómo se puede contribuir a esta incomodidad social que tenemos con respecto al peaje? No solamente contra el peaje. Yo creo que aquellas empresas corruptas no deberían continuar los contratos con el Estado. Estamos hablando de Odebrecht, de OAS, de todas aquellas empresas que se sabe que son corruptas. Yo soy una más de no al peaje. Yo pago el peaje de separador industrial
todos los días hace muchísimos años y me parece uno de los peajes más injustos, al igual que el peaje de Puente Piedra, y creo que ese contrato debe ser anulado. Y creo que sí, que desde el Congreso de la República deberíamos trabajar para anular esos contratos que son corruptos y que lo único que han traído a nuestra ciudad es no solamente deslegitimar a los funcionarios que están a cargo ahora mismo, sino también han traído problemas económicos a las personas. O sea, si yo pago un peaje de ida y de vuelta, estoy gastando 11 soles 40 todos los días para llegar a mi trabajo. Entonces creo que nadie puede pagar tanto por un peaje. Y en Puente Piedra sí sé que es mucho peor, porque para cruzar de un lado a otro tienes que pagar este peaje, y que me parece absolutamente injusto. Entonces yo sí creo que se tiene que presentar una norma para anular estos contratos. Bien, bueno, actualmente hay un arbitraje que se está llevando entre la Municipalidad de Lima, ¿correcto? Y esta empresa LAMSAC, que es la que tiene los peajes. ¿Cuál es tu comentario con respecto a ver si me permites, que tenemos otra llamada? Hola, muy buenos días, adelante, te escuchamos. ¿Puedo hablar? Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor, y de dónde nos llamas? Elsa, de San Juan. Adelante, señora Elsa, te escuchamos. ¿Sabe qué cosa? Que lo primero que yo quisiera hacer es pedirle al presidente Vizcarra, creo que yo y todo el pueblo está de acuerdo conmigo, de que antes de que vayamos a votar, les baje el sueldo a los congresistas, que no pase de 5.000 soles. Vamos a ver si se van a presentar, porque no es amor a chancho, sino a los chicharrones. Que le quite todas sus gollerías, que quiten la inmunidad, la impunidad y todas sus gollerías que tiene, y que aumente el sueldo miserable que tienen los peruanos, un sueldo de hambre, y que aumente el sueldo a los jubilados. Verdaderamente que el pueblo, el Perú ya está cansado ya de tantas mentiras. Prometen hasta que se meten, y cuando ya se meten, ya les viene la amnesia, y no se acuerdan de todo lo que han prometido. Ya estamos hartos los peruanos. Ya el tiempo que verdaderamente el poder emana del pueblo, ya el pueblo ya debe de exigir verdaderamente, ya dejarse de que nos agarren de lornas. Gracias a la señora Elsa por su llamada. Bueno, otra persona indignada con la clase política de hoy. Antes de pasar con esta consulta de Elsa, para terminar lo de los peajes, ¿no? Tenemos con LAMSAC este arbitraje por los peajes. No es un solo peaje que tenemos en Lima, son varios. Incluso el alcalde Muñoz propuso que la vía expresa sur también sea concesionada. Entonces, claro, hemos tenido nosotros la vía expresa, la avenida Javier Prado, la vía expresa Grau, que se han hecho con recursos propios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el peaje hoy en día? El pueblo reclama demasiado eso. Y peaje con tu plata. Porque todas las obras que ha hecho LAMSAC la ha hecho con nuestra plata. Ellos han recaudado para ejecutar las obras. Yo creo que ahí tenemos que partir por la mejor distribución del presupuesto. Si Lima Metropolitana tuviera un mejor presupuesto, pues hubiera hecho todas estas obras y no nos costarían a nosotros. Yo creo que ahí es un punto de partida respecto a la ejecución de las obras en Lima Metropolitana. No podemos tener peajes dentro de la ciudad, eso es absurdo. Si queremos hacer una vía, pues debe ser el gobierno central, con tanta plata que no se ejecuta, que ejecute la obra. Necesitamos una serie de obras que deberían hacerse con la plata pública, con el dinero público, para que luego no nos estén cobrando a nosotros las personas. Y creo que eso es muy importante. Respecto a los arbitrajes, sí, pero hay otras cláusulas que se podrían invocar para poder lograr la nulidad. Y creo que al alcalde Muñoz le corresponde revisar junto con sus asesores cuál es la mejor manera de hacer esto y por qué no plantear una acción de paro, una medida cautelar para tomar en este momento la recaudación de esos peajes. Entonces se vea qué es lo que se va a hacer. Yo creo que hay formas legales de lograr eso, ¿no? Perfecto, a ver, escuchamos una siguiente llamada. Hola, buenos días. Buen día, Carlito Pelota de Chorrillos. Muy buenos días, Carlos, adelante. Sí, bueno, para la candidata, ¿no? Mire, me parece a mí de que debe hacerse una nueva ley general de partidos para que se regule el gasto, la propaganda, la publicidad, porque Mamani, comparado con la señorita, probablemente la señorita tenga pues algo muy nimio para su campaña. Sin embargo, Mamani y muchos otros de los que se han ido a calentar el asiento en el Congreso
simplemente han visto como un aspecto mercantilista el llegar al Congreso para sus apetencias, para buscar soluciones a determinados problemas de grupos que representan muchas veces. Ya, entonces, regulando hasta un máximo, no tendría un valor preciso en este momento para decir que todos deben gastar 50.000 soles, por decir una palabra, ¿no? En cuanto a publicidad, sea radial, escrita, televisiva, spot, publicidad y todo lo que sea posible. Más de eso ya no, con declaración jurada y todo. Y si se comprueba que esa persona pasó a 100.000, 150.000, aún siendo elegido congresista, se le debe sacar. ¿Por qué? Porque le están mintiendo al país desde el comienzo. Eso podría ser por un lado. Después, ¿usted cree que esos contratos ley que se celebran muchas veces entre las empresas que vienen del extranjero y las empresas y el Estado, el gobierno peruano, casi siempre, por no decir siempre, son lesivos, son atentatorios contra la economía y contra las reservas naturales, que muchas veces ya no son renovables, y lesionan y colisionan contra los intereses de todos los peruanos? Sin embargo, acá, desde el tiempo de Fujimori, se empezó a hacer eso, y el primero que hizo eso fue con la Telefónica, porque la Telefónica se regaló prácticamente. Después Solgas se vendió por 7 millones de dólares, y a los 2 años la compañía Repsol, con los españoles y los argentinos, lo compraron por 50, cuando lo compraron los chilenos por 7. ¿Usted cree que son locos los argentinos o los españoles para comprar 7 veces más caro? No, no es cierto. Por eso todos esos contratos que se celebran de esa manera, entre gallos y medianoche, con decretos de urgencia y una serie de cosas, así como ahora que se quiere dar tía María, ¿por qué no hacen algo? Por ejemplo, la señorita que va a ser candidata, ¿por qué no dice lo siguiente? Por ejemplo, en eso de tía María y de todos los yacimientos que puedan haber posteriormente, que el pueblo que vive en ese lugar, que bajo sus pies están las minas, o en sus cerros aledaños están las minas, que son propiedades naturalmente de ellos, porque ellos son pueblos, como ahora acostumbran a decir, originarios, ¿no es cierto?, sean partícipes, no de las regalías, sino que ellos tengan acciones, sean accionistas. ¿Por qué? Porque eso es de ellos. Entonces, ¿quién mejor que yo, que usted, para defender lo suyo? ¿No le parece? Yo creo que sería una buena iniciativa. ¿Qué le parece, señorita candidata? Muchas gracias. De Chorrillos, Carlito Pelota. Listo, Carlito, muchas gracias por tu llamada. A ver, Gina, por partes. Primero, a ver, vamos a agregarle una consulta que tenemos ahorita, otra pregunta en línea. Hola, muy buenos días, adelante. Buenos días, señor. La verdad, yo estoy llamando la primera vez en la radio y yo estoy escuchando lo que van a lanzar la candidata para la Congreso. Así es, Gina Galvez. ¿Cuál es su nombre? Disculpa, ¿y dónde me llamas? Sí, yo me llamo Paulita Espinosa. Estoy llamando acá en Villa Medio Triunfo. Y verdaderamente estamos cansadísimos, cada congresista, cada gobierno, cada postulante que entran, su palabra es maravillas. Pero a la hora, cuando ya entró a ingresar y ya ingresaron adentro, su palabrería, todo se ha sido olvidado. Y la verdad, estamos hartos. Ahora, la pregunta es, ¿se le bajaban? Yo estoy de acuerdo que bajen el sueldo de los congresistas. El pueblo jóvenes necesitan, las empleadas de hogar que necesitan que aumenten el sueldo. Trabajan como un burro, hacen trabajar los millonarios como un burro, pero no se acuerdan su sueldo de los congresistas, de los que trabajan en trabajo de hogar. Ahora, los que van a entrar, la señorita que está hablando, si bajarían sueldos 5.000 soles o 4.000 soles, a ver, ellas se pueden postular. Yo estoy seguro que no van a postular. ¿Sabes por qué? Porque ellos ahorita hablan bonitos, muy lindos, hagan su palabrería, pero por los sueldos. Por el gobernante que entran, cada gobernante que entran nunca se acuerdan su promesa. Yo estoy de acuerdo que bajan sueldo todos los congresistas. Bien, Paula, gracias por tu llamada. Ahora, y por favor, pero cada pregunta que hacen, por ese lado de pregunta, no hay respuesta. No le hacen pregunta a usted tampoco, señor. Yo quiero que respondan cada público que están opinando, que sea respondido la señorita, que respondan. Ellas no responden, se pasan por el alto, o sea que y nosotros nos agarran como un cholito al pueblo peruano, entre peruano mismo no es mal,
¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué va a ver nuestro futuro, nuestros hijos? Ahorita ellos, yo un poquito nomás estoy escuchando, ellos están hablando de que están anímicos, por esas cosas, por otras cosas, ¿no? Pero, aunque van a hablar, nunca van a ser el pueblo peruano. ¿Sabes por qué? Porque quizás los niños están anímicos y por falta de alimentos, porque lo que sientan en la bancada, si bien entre ellos se preocupan por su sueldo, hasta por su escolaridad, pero mucho ha sido olvidado. Bien, Paula, te agradezco la llamada, que tengas un muy buen día. Sobra. Gracias, esa es mi opinión, quizás más adelante estaré comunicando. De repente, por hablar ni opinarme eso, ustedes me van a cortar la línea. Al contrario, si nos has escuchado antes, el programa es Contacto Vecinal, así que estamos no solo agradecidos con tu llamada, sino compartimos tu opinión. Que tengas un excelente día, Paula. Espero que sea que le den una respuesta. Si bajarían el sueldo de congresistas, a ver, la señorita o señora que está opinando ahorita, sería, ella puede ir a trabajar al Congreso, que respondan eso, por favor. Claro que sí, no te preocupes. A ver, seguimos por partes. Bueno, esa es una pregunta que ya la han hecho al inicio, pero como te digo, vamos por partes porque estamos ya en los últimos minutos de programa. Entonces, vamos a tratar de resumir las consultas que quedaron pendientes en el aire. Primero nos decía Carlos de Chorrillos con respecto a la Ley General de Partidos, ¿de acuerdo? Y la propaganda o inversión que ellos hacen, porque en algunos casos se descubre, o se ha descubierto, mejor dicho, de que los partidos o la campaña tienen financiamiento de empresas, de otros políticos, sale la plata de otros lados. En campaña se gasta un dineral. Nosotros hemos visto en diferentes campañas que entre paneles, publicidad, como lo mencionaste también al principio, efectivamente son las mismas personas que aparecen en los mismos medios, ¿no? Dejando entrever que hubiera intereses bajo la mesa. Y por otra parte, como también ponían el ejemplo del ex congresista Mamani, un congresista de su bancada, recuerdo que fue Tubino, que mencionaba o dejó entrever de que esta elección no era apetecible porque no servía de invertir en campaña por un año y tanto de gestión. Qué terrible la opinión que tuvo el señor Tubino. No, yo creo que definitivamente el tema de la reforma de la ley de partidos debe continuar. Segundo, que todo aporte o donación que llegue para una campaña debe ser absolutamente transparente. En otros países, si aporta a alguien, sea una empresa, sea cualquier persona, simplemente lo pone y no tienen por qué nadie ocultarlo, porque en el ocultamiento está, creo que, la corrupción. Entonces yo creo que es importante eso, transparentar las cifras y también darle la oportunidad a todos de poder expresar sus propuestas. O sea, que no sean siempre los mismos los que salen en los medios, a los que los entrevistan, que le den la oportunidad a todos de ser entrevistados para que la población pueda escoger entre todos y decir, bueno, sí, me gusta fulano, me gusta mengano, porque lo escuchaste, porque lo conociste. Ese tema es muy importante y es súper importante que se legisle. Claro, es un año y medio y tenemos que ir con tareas muy importantes aquellos que nos postulamos, tareas importantes para reformar el gobierno. Yo escuchaba también, decían, sí, que se recorte el sueldo de los congresistas, porque efectivamente mi padre es pensionista y gana 340 soles después de haber aportado tantos años al Estado para tener una pensión digna. Yo creo que eso, con 340 soles nadie vive. Mi mamá es pensionista, ella ha sido profesora. Ella también es pensionista. ¿Cuánto recibe? Recibe 1,000 y pico de soles porque ella terminó siendo directora. ¿Tú crees que alguien puede vivir con eso? No. Entonces, y si tenemos sueldos, el sueldo mínimo son 970 soles. El gobierno lo quiere subir, bravo, aplausos, pero no lo subas lo que tú crees. Agarra y haz un análisis de la canasta básica familiar y elévalo donde debe ser, porque es importante también que todos los peruanos recibamos un sueldo digno. No puedes pagarle 300 soles, 400 soles a una persona cuando sabes que eso no va a ser suficiente para su canasta básica familiar. Entonces, creo que tenemos que ser
consecuentes con las cosas. Yo trabajo 8 horas, tengo profesión, pues tengo que ganar un monto. Yo trabajo 8 horas, soy una ama de casa que trabaja para el hogar, soy una trabajadora del hogar en la casa de una persona, me tiene que pagar un sueldo digno, tengo que recibir mis beneficios sociales. Y en esas cosas no solamente se tiene que legislar, también el Ejecutivo tiene la labor de fiscalizar que aquello que se ha normado y está puesto en una ley se ejecute. Eso es muy, pero muy importante. Claro. Bueno, sí, efectivamente, como también conversábamos al inicio con respecto a ese tema del sueldo, que bueno, definitivamente muchas de las personas que nos llaman y es el sentir de muchas personas en distintos puntos de Lima, en distintos distritos, consideran que el sueldo del congresista es muy alto. Pero hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Yo creo que, como lo decíamos al inicio, uno dice, bueno, si fuera 2.000 o 3.000 soles, postularía o no, pero ahí estamos dando pie justamente a que se lleven actos de corrupción. Si queremos personas no solo honestas, sino efectivamente profesionales, con una hoja de vida que sea realmente valorable, un profesional no va a ganar eso, ¿verdad? Claro, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a la función que realiza, el tiempo que le va a poner a su función de congresista. Por ejemplo, los regidores reciben una dieta porque no están obligados a hacer esa función las 24 horas del día ni los 7 días de la semana. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de poner una remuneración. Yo creo que eso es muy importante y tiene que ser la misma vara para todos. Si una persona trabaja 8 horas y no es justo que gane 970 soles, pues un profesional tampoco es justo que gane 970 soles. Y hablamos de los chicos que terminan la universidad y que también son subempleados. Así es. Bueno, Gina, para terminar, porque estamos ya en el último minuto de programa, eres precandidata, pero bueno, ya estoy completamente seguro de que vas a candidatear, entonces quisiera que puedas dirigirte directamente a las personas que nos escuchan y no sé si ya has pensado en alguna propuesta muy puntual o cuál sería el motivo, la razón por la cual todas las personas que nos escuchan tendrían que no solo votar por ti, sino tener en cuenta como congresista en las siguientes elecciones. Yo creo que es muy importante a todos los limeños, a todas las personas que viven en Lima, que me escuchan, primero que represento o formo parte de un partido que viene con las manos limpias, que tiene experiencia de trabajo en equipo. Tenemos a Alberto Andrade, quien ha sido alcalde de Lima y realizó un buen trabajo, y tenemos esa línea que seguimos trabajando. Segundo, que creo que soy una opción profesional con experiencia que puede renovar la política peruana y trabajar por aquellas cosas que son tan importantes para todos los limeños. Trabajo contra la corrupción, que es muy importante, comenzando desde el Congreso, el trabajo por la inseguridad ciudadana, que necesitamos legislar para disminuir la inseguridad ciudadana, por mejorar lo que es el trabajo, la calidad del trabajo de los peruanos y también su remuneración, pero también por la titulación. En Lima tenemos mucha gente que no tiene la titulación de sus predios, y por una mejor distribución del presupuesto que realmente solucione los problemas que tenemos los peruanos. Perfecto, Gina. Bueno, muchas gracias nuevamente a las personas que nos han escuchado el día de hoy. Los espero el siguiente sábado también de 10 de la mañana a 11 aquí en Radio Latina 990. Mi nombre es Alberto Moreno. Gina, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Esto fue Contacto Vecinal. Los esperamos el siguiente fin de semana. Muchas gracias.